Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos visto, Padre bendito, y salirnos al encuentro, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, porque habitas en nosotros y en medio de nosotros. Porque tú te mueves, Señor. Gracias por tu omnipresencia, porque estás en todo lugar. Gracias, Señor, porque nos conoces mejor que uno mismo. Gracias, Señor, por todo el amor y todo lo que eso implica para todos tus hijos, para todo el mundo. A ti te damos gobierno, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a compartir una palabra que estoy segura que el Señor va a hacer muchas cosas por medio de esta palabra. Porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Y a muchos les estará hablando a tiempo. Y a otros todavía afuera de tiempo. Pero Dios no desecha, Dios no cambia de pensar. Realmente el trabajo que Dios siempre ha tenido con nosotros los seres humanos es que Él ha tenido grandes planes y grandes bendiciones, pero nosotros no hemos sabido recibirlas, no hemos tenido la capacidad de creer y de tener la fe suficiente para activarlas y traer de lo increado y hacerlo una realidad. Y hoy yo quiero hablar de cómo debemos accionar la fe. Amén. Claro que uno de los libros que nos habla muy claramente de la fe es en el libro de los Hebreos. En Hebreos 11, 1, 3, si ustedes me acompañan, vamos a leer esta palabra que es palabra viva, palabra que edifica, palabra que cambia, palabra que redarguye, palabra que alimenta nuestro espíritu. Amén. O sea, vamos a tomar la porción de hoy de alimento para nuestro espíritu. En el libro de los Hebreos 11:1 dice la palabra: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Fue preparado por la palabra de Dios. Lo que no era, fue. El impacto y el poder que tiene Dios por medio de su palabra escrita, pero también el impacto y el poder que Dios tiene por medio de la palabra que personalmente te ha dado a ti, te ha entregado a ti, te ha entregado a tu familia. Amén. Yo voy a seguir leyendo en Hebreos 11:6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o recompensador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La fe, cuando tú le crees a Dios, tú te haces justo ante los ojos de Dios por haberle creído. Pero miren lo que hizo Noé, hermanos. Dicen que siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La fe se activa o la fe crea lo increado cuando tú crees. Pero realmente, hermanos, ¿qué es creer? ¿Qué es creerle a Dios? Saber que hay un Dios y creer que hay un Dios es muy diferente que creerle a Dios. Creo que las iglesias están llenas de personas que creen en un Dios. Pero Dios quiere que no nada más crean que hay un Dios, sino que le crean a su palabra. En el versículo 8 leemos, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Okay?
Imagínense, hermanos, ¿cuántas veces nos han enseñado? Declara, decreta. Esas palabras que te dicen constantemente, decreta, decreta, decreta la palabra de Dios. Créelo, decrétalo. Pero un decreto no tiene ni fuerza, ni tiene poder, ni va a pasar absolutamente nada. Por eso pienso que hay mucha frustración dentro de los hijos de Dios, porque ellos dicen, no pasa nada. Yo oro y yo espero, pero todas las promesas que Dios me dio no suceden. ¿Qué está pasando? Y los tienen ahí gritando y decretando. Pero no se trata de decretos. Se trata de agarrar esa palabra de Dios, como dice en el libro de los Hebreos, que las cosas fueron hechas, creadas por medio del poder de la palabra de Dios, decretarlas y accionarlas. Dice que Noé, sin ver, empezó a construir, accionó. No es nada más yo creo y quedarte sentado. Es yo creo, aunque no veo, yo actúo, yo hago. Si el Señor dijo, el Señor va a hacer. Si el Señor dijo, va a cumplir. Por lo tanto, si el Señor dijo que iba a llover de arriba para abajo, yo me pongo a armar el arca. Si el Señor me dijo, vete y deja tu parentela, que te voy a llevar a una tierra prometida. Imagínense, visualicen un Noé, visualicen un Abraham, dando vueltas así, orando, ¿no? Yo declaro, yo decreto, yo creo, sin hacer nada, sin empezar a construir el arca, sin poner un solo pie afuera de la tierra de sus padres, y solamente decretando, y solamente gritando, sin accionar, sin creerle a Dios. Eso nunca se va a hacer realidad. A mí me encanta la parte donde Moisés, el Señor le dice que están entre el enemigo y el mar. Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué me preguntas a mí? ¿Qué no te he dado ya el poder? Mira lo que he puesto en tu mano. Levanta esa vara y dile a ese pueblo que se ponga en pie y empiece a caminar. ¿Ustedes creen que el mar ya estaba abierto cuando el pueblo empezó a caminar? No, hermanos. El mar se abrió después de que el pueblo empezó a caminar. Y así es como se accionan las promesas de Dios. Si tú eres de los que han estado sentado creyendo todas las promesas que Dios te dio sin accionar, vas a pasar más tiempo sentado. Vas a pasar más tiempo sentado. Pero hoy yo te digo, retoma la palabra y acciónala. Sigue la instrucción de Dios. Nunca le digas a Dios cómo hacer las cosas. Jamás. Muchos piden y oren, Señor, escúchame. Escucha mi clamor, escucha mi llanto, escucha mi lamento. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él te ve, Él te contempla, Él te escucha. La oración debería de ser, Señor, necesito escucharte. Necesito escuchar la instrucción. Si tú te vas al libro de los Hebreos, cuando Dios dio una palabra, da instrucciones. Si esas instrucciones no se activan, no se creen, no se llevan a cabo, no pasa nada. Pero nada, hermanos, nada, nada. Sin embargo, cuando Dios te habla y te ha dado una instrucción y te ha dicho, por más mínima que sea, porque la palabra de Dios dice que en lo poco te ha puesto y eres fiel, en lo mucho te pondrá. Si el Señor te da una pequeña instrucción y tú la activas, mirarás el respaldo de Dios y las cosas empezarán a tomar forma ante tus propios ojos. Lo que no era posible va a empezar a ser posible por medio de algo que a mí me encanta predicar, que se llama obediencia. Porque la fe y la obediencia van de la mano, hermanos. Van de la mano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin obediencia es imposible agradar a Dios. Son dos cosas que tenemos que ser obedientes. Imagínate
que Abraham hubiera empezado, Señor, pero ¿de qué hablas? Me estás sacando de la seguridad de mi parentela, de la seguridad de la tierra donde yo conozco. Yo no veo lógica que tú me lleves y ni siquiera me digas a dónde. Y empieza uno a decirle, no es lo que me conviene, Señor. No es lo que yo quiero, no es lo que me conviene. Ahí se pierde absolutamente todas las bendiciones. Y vuelvo y repito, la lucha que ha tenido Dios con el hombre es que el hombre no se ha dejado bendecir. Dios tiene grandes cosas. Imagínate, visualiza que Abraham se hubiera quedado con lo seguro de la pequeña tierra de su parentela, que él no hubiera salido. Cuando la promesa, no quería desarraigarse o no hubiera querido dejar. No me quites esto, Señor, no me lo quites, no me desarraigues. Cuando la promesa de Dios era que todo el mundo podría ser hijo de Abraham. Que la dimensión que Dios le pintaba a Abraham era enorme. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en aferrarnos a nuestra lógica? Lo que yo pienso que es mejor para mí, a mi seguridad. Y no somos obedientes a la voz de Dios. Y tú te puedes quedar decretando y llorando todo lo que tú quieras. Si tú sigues haciendo lo que es tu voluntad y no la de Dios, esas promesas no van a llegar. No van a ser posibles ser alcanzadas. Amén. En el versículo 13 de Hebreos 11 dice, habla de varios héroes de la fe. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos visualizaron, tenían una mentalidad del reino. Y eso es bien importante. Le creyeron a Dios. Cosas tan grandes y tan imposibles que no alcanzaron a ver, porque un Abraham no alcanzó a ver esa promesa que Dios le dijo. Pero la creyó, la visualizó. Es tan importante tener en mente, visualizar, meditar en la promesa que Dios te dio. Y eso lo vas a traer, lo vas a fortalecer. Si Dios dijo, Dios lo hará. No lo que tú quieres, no lo que tú piensas, sino lo que Dios te ha prometido. Y siguiendo la instrucción de Dios, por más sencilla que sea. Si Dios te dice, ayúname 3 días. Si Dios te dice, búscame a mí en la intimidad, yo te daré la instrucción. Ah, no, andas buscando vasitos proféticos para evitar hacer el trabajo de buscarlo en la intimidad. Y sobre todo dile, Señor, yo cuando oro yo le digo, Señor, yo sé que tú me amas más que yo misma y que todo lo que tú quieres para mí es mejor que lo que yo me puedo conseguir. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que Dios te dice no te gustan y no son fáciles. Pero lo amo tanto que yo confío que lo que Él está haciendo es lo mejor para mí. Y entonces yo me someto a la voluntad de Dios y le creo el propósito a donde Él me está dirigiendo. Amén. Y hay que llegar a esos niveles, hermanos. Seguimos con el versículo 24 y dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque mantuvo firme como viendo al invisible, firme como viendo a lo invisible. Moisés rehusó. Muchas veces cuando Dios te da una promesa, una palabra, tú tienes que escoger lo que tú quieres, lo poquito que tú quieres o lo que Dios te está ofreciendo. Aquí dice que Moisés escogió mejor sufrir, pero alcanzar lo que Dios le tenía prometido, que quedarse con lo cómodo, con lo seguro y con la protección, igual que un Abraham. Igual que un Abraham. Cuando Dios te promete algo, miren hermanos, nos han vendido un evangelio a multitudes, cómodo
y fácil. Un evangelio que nos ha hecho tanto daño, evangelios a medias que yo le llamo, declara y decreta, pero no le dicen acciona. No les dicen no les han dicho muchas veces, tenemos esa idea errónea que no está en la Biblia y que contradice lo escrito. Si es de Dios, va a estar fácil. Hello. Si es de Dios, va a haber oposición, porque estás yendo en contra del mundo, en contra de la lógica, en contra hasta de tu propia voluntad. Evangelios que no hacen reaccionar, evangelios cobardes, evangelios mediocres, porque no te hacen alcanzar la plenitud que Dios tiene para ti, la grandeza que Dios tiene para ti, y te venden la idea que te tienes que conformar con migajas. Y Dios nos ha llamado a grandes cosas. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el invisible, en lo que no se ve, mentalidad del reino, visualizando, creyendo lo que Dios había hecho. ¿Dónde tienes tú tu mirada? Porque donde está tu mirada está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí estás tú. ¿Qué tienes dentro de tu corazón? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Qué tanto le ruegas y le suplicas a Dios? La palabra de Dios dice: buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Te estás humillando, rogando, suplicando, desgastándote y perdiendo el tiempo por las añadiduras. No, tenemos que cambiar la mentalidad a una mentalidad del reino, una mentalidad poderosa, una mentalidad que te va a dar más de lo que tú mismo puedes alcanzar. Y para eso se requiere fe y obediencia. La obediencia, hermanos. Hay que hacer todo por obediencia. Entonces, cuando tú obedeces a Dios no le cabe la menor duda de cumplirte lo que te dijo. Él lo hace, Él lo ejecuta, Él se agrada, Él te ve justo cuando tú le crees. Cuando tú le crees. Cuando dices tú, amén, Señor, lo que tú digas. Entonces veremos la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Mucha gente quiere tener la unción y el poder y todo lo que muchos otros obtienen, sin el sacrificio y el esfuerzo de pelear las batallas en fe y obediencia. En fe y obediencia. Amén. Gente ha tenido que dejar familias, países. El que no dejase madre, padre, hijos, esposo, esposa, tierras en mi nombre, dice el Señor. Y a eso está llamando la Biblia, a despojarse, a dejar de ser, a decir: tú estás primero, yo te creo a ti. Esto está tremendo, hermano. Entonces, ahorita es el tiempo de un despertar de un evangelio dormido, tibio. ¿De qué sirve que peguemos brincos y digamos necesitamos un avivamiento si no hay hombres de fe y obediencia en los cuales el Señor pueda poner el peso de gloria y derramar un avivamiento en cualquier país, en cualquier ciudad? ¿De qué sirve? Estamos perdiendo el tiempo, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin la obediencia no se va a ejecutar, ni se va a realizar la promesa que Dios te ha dado. Sea para el hogar, sea personal, sea ministerial, la promesa que Dios te haya dado, con fe y obediencia, accionando bajo la voluntad de Dios y no la nuestra. Tremendo, hermanos. Evangelios que dicen, volvamos a visualizar, pongamos un rey David, cuando dicen, si es de Dios es fácil. Imagínense que el rey David hubiera dicho, si es de Dios es fácil. En cuanto lo ungieron para ponerlo como rey, hermanos, hagan de cuenta que todo se le volteó, todo le empezó a salir mal, todo le costó trabajo, todo era esfuerzo, era persecución, era pelear por su vida, era esconderse, era a veces hasta humillaciones, era huir, pero le creyó y se sostuvo. Si Dios dijo, Dios hará. Entonces, cuando Dios te da una promesa, no te está diciendo va a ser fácil, te está diciendo no te preocupes, yo voy a estar contigo, que es lo más importante, porque donde está la presencia de Dios va a haber cobertura, va a haber protección. Amén. Amén. Visualicen un José, cuando el Señor le profetiza y le dice cuán grande lo iba a hacer.
Y en cuanto entregó la profecía, ¿qué empezó? Contienda, pleitos, caer en un hoyo, a punto de muerte. Lo vendieron, lo esclavizaron, lo encarcelaron. Ahora díganme ustedes si la palabra de Dios dice que va a ser fácil cuando Dios te da una promesa. Entonces la gente está buscando lo fácil, lo cómodo, lo que yo quiero. Hello. Si tú realmente quieres arrebatar lo que Dios te dijo, tienes que salir de la cueva donde estás metido y empezar a accionar por fe. Accionar por fe, hermanos. Amén. Esto es de locura. Es más, sí cabe mencionar ahorita. El Señor, yo venía con la idea de voy a plantar una iglesia. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El Señor me dijo, no es el momento para que prediques dentro de 4 paredes. No hay iglesia ni 4 paredes que me puedan contener, que me puedan contener. Te me vas al parque. Ahí te quiero. Y por fe estoy parada en un parque predicando. Yo le creo al Señor. Y que quede este video como testimonio. Amén. Entonces no fue mi lógica. No, es que ya yo levanté iglesias en México. Entonces lo que en su tiempo me funcionó allá, ahora vengo y lo pongo acá. No, porque la palabra de Dios es fresca y nueva cada mañana. Y los planes de Dios van cambiando. Y uno se tiene que dejar yendo por los planes. Amén. Entonces eso es bien tremendo, hermano, la obediencia, y deja de estar llorando para que Dios te escuche. No pongas en tela de juicio que Dios te escucha. Dios te escucha. Empieza a orar para que tú lo escuches a Él. La gente dice es que Dios no me escucha. Dices que no te escucha porque no hace lo que tú quieres. ¿No será que eres tú el que no quiere escuchar lo que Dios te está hablando? La dirección que Dios te está dando. La guía que Dios te está dando, la instrucción que Dios te está dando para sacarte del hoyo. Amén. Más bien oremos, Padre, déjame escuchar tu voz, dame la fe, la fuerza y el amor para seguir tu instrucción. Porque peleamos mucho con la instrucción de Dios. No queremos, no le creemos. Sabemos que hay un Dios, pero no le creemos a ese Dios. Amén. Está bien, no vamos a perder la salvación. Pero si te estabas preguntando por qué no ha llegado la promesa que Dios te ha dado, es porque no has accionado el poder de la palabra que Dios te entregó. Te voy a usar para que prediques, te voy a usar para que enseñes, y no quieres ni pararte en la iglesia. Es que la pandemia ya pasó, ya fue. ¿Sabes cuándo te vas a morir? ¿Cuándo me voy a morir yo? Si estás puesto en la promesa de Dios, el día que Dios dijo que te ibas a morir, ese día el Señor nos va a recoger. ¿Cuál es tu miedo? ¿Crees que por quedarte encapsulado tú vas a proteger a tu familia? Hello, ¿en quién confías? ¿No es Dios quien cubre? ¿No es Dios quien protege? Hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia por el virus. No vayas al mercado, no vayas al súper, no vayas a los parques, no vayas a la playa. ¿Crees que podemos engañar a Dios excusándonos? No voy a la iglesia porque esto. Hello. Créele a Dios. ¿Cómo te va a usar grande y poderosamente si estás encuevado? Si no tienes la fe siquiera para salir a predicar su palabra, para empezar a servir. Es que voy a servir ya que esté perfecto. No. El Señor te va a ir perfeccionando. Al tiempo que Dios te diga, empieza en ese tiempo. Porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Él es quien tiene la visión completa de este rompecabezas, es Dios. Y si Él dice, tú eres una pequeña pieza que yo voy a colocar aquí, créele y quédate donde el Señor te está posicionando. Te guste o no, lo que estés mirando, lo que estés escuchando, si Dios dijo, créele a Dios. Porque si un David, un José, un Moisés, un Abraham, le hubieran creído más a la circunstancia que al poder de la palabra que Dios le dio, no hubieran alcanzado las promesas que Dios les hizo. Amén. Es por medio de la fe, hermanos. Hay otro que me encanta a mí predicar, que es Gedeón. Gedeón, si me acompañan por favor al libro de los jueces, vamos a leer Gedeón. ¿Qué fue lo que pasaba aquí con un Gedeón? Yo les voy a leer Jueces del 11. Dice, hay un llamamiento.
hay un llamamiento. Dios me dijo que hoy, esta mañana, le iba a confirmar a alguien que le estaba pidiendo una confirmación de que era Dios quien le hablaba. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice su palabra: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebiezerita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los maniaditas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Cuando él se sentía un cobarde que estaba escondiendo el trigo, porque los maniaditas venían, destruían la cosecha, robaban, y ellos lo que hacían era que se encuevaban y se escondían. Y luego viene una voz del Señor, un mensajero, y le dice: valiente guerrero. Y esa es la lucha constante del reino de los cielos con el mundo natural, que no le creemos como Dios nos ve, no le creemos como Dios nos llama. Amén. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los maniaditas. ¿Será que Dios nos abandonó? Él se pregunta: ¿por qué nos pasa esto? ¿Quieren saber por qué les pasó todo eso? ¿Verdad? Pues acompáñame a Jueces 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Entonces la razón era que obraron lo incorrecto. Dios dijo derecha y ellos agarraron izquierda. ¡Ay! ¿Por qué? Por esto. Por esto. Y a Gedeón como que se le olvidó. Piensan que Dios va a hacer la promesa y tú haciendo todo lo incorrecto, todo lo malo, agarrando izquierda en vez de derecha. Hello. Y las promesas que Dios me hizo, ¿qué hiciste con la palabra que te dio el Señor? ¿La accionaste? ¿Seguiste la instrucción? ¿Qué le reclamas al Señor? Reclámate a ti mismo. Y sobre todo, después de reclamarte, perdónate. Y después de perdonarte, reconcíliate con Dios. Y retoma la palabra que el Señor te dio. Retómala. Dejemos de jugar evangelios baratos, de evangelios que nos han dañado mucho, que nos han hecho que nuestra fe mengue, porque no nos han explicado cómo es que Dios se mueve dentro de la palabra de Dios. Amén. Esto está súper tremendo, hermanos. Dios lo estaba llamando a multitudes. Amén. Amén. Y le dice el Señor, le dice más adelantito: y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los maniaditas. Yo te he enviado. Amén. Amén. Y respondió al Señor: oh Señor, ¿cómo? Si soy la más pobre, el más feo, el menos educado. Empezó a darle un montón de excusas que él no podía. Lo que no hemos entendido, que cuando Dios va a hacer algo, no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer Él con su misericordia, su amor y su poder. Que nosotros solamente tenemos que ser vasos que le creamos para que Él ejecute, para que Él establezca el reino de los cielos aquí en la tierra. Solo necesita vasos obedientes. Que Él escogió de lo más vil y de lo más menospreciado para que Él se pudiera glorificar. Pero déjame te aclaro que no es para que te quedes sucio, vil, menospreciado y en pecado. No, el Señor, cuando tú le dices sí, va a agarrar ese vasito y lo va a limpiar y te va a decir: hijo mío, hija mía, te perdono, vete y no peques más. Y no peques más. Pero la gente quiere, así como estoy de sucio, Señor, pon tu gloria en mí. Imposible. Porque las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Ni la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Ni lo espiritual va a reinar cuando está lo carnal. Entonces, he ahí la dificultad. Tenemos que vencer todo eso. Es fácil si Dios dijo. No, no es fácil si Dios dijo. Va en contra de toda lógica, va en contra de todo mundo. Amén. Y miren, dentro de todo ese enorme pueblo de Israel, el Señor estaba buscando uno. Y ese uno fue Gedeón. El Señor no busca multitudes. El Señor busca corazones que estén disponibles a su instrucción y obedientes.
Hace unos domingos atrás yo estaba predicando que si uno no está disponible, el Señor su propósito no va a ser estorbado. Si Gedeón no hubiera estado disponible, él busca otro. Pero de que liberta al pueblo de Israel, lo liberta. Entonces tenemos que estar atentos a la instrucción de Dios. Y como Moisés, él escogió, tenemos que escoger el mundo, mi capricho, mi carne, mi voluntad, o la voluntad de Dios. Y cuando tú le dices, amén, Señor, prepárate. Porque el Señor no te va a dejar igual como te encontró. Él va a hacer maravillas contigo. Él te va a cambiar el nombre. Va a limpiar tus vestidos. Va a levantar tu cara de toda vergüenza. Va a limpiarte el rostro. Va a poner la sangre de Él sobre ti. Y va a hacer maravillas. Cuando suena todo esto, no te estoy diciendo que va a ser fácil. Te estoy diciendo que va a ser maravilloso, glorioso, poderoso. Y pon la visión en esas promesas que Él te dio. Amén. ¿Quieres que use tus manos? Tiene que limpiarlas primero. ¿Quieres que use tu mente y tu corazón? Tiene que limpiarlo primero. Amén. Esto a mí me recuerda mucho a Josué. ¿Sí se recuerdan de Josué? Si vamos al libro de Josué, este es otro valiente guerrero que Dios usó grande y poderosamente. Y este Josué siguió la carrera que Moisés dejó truncada. ¿Por qué no lo siguieron los hijos de Moisés? ¿Por qué no la siguió Aarón? ¿Por qué no la siguieron los hijos de Aarón? Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Fue un Josué que le creyó desde el principio. Un Josué que le andaba cargando la vara a Moisés y a Aarón. Que estaba a la expectativa. Que estaba de guardia. Que estaba cuidando el propósito de Moisés. Los llamamientos no se heredan. No se heredan. El Señor es quien los da. Muchas veces piensan que porque uno es pastor, los hijos de uno van a ser pastores y los nietos van a ser pastores. A veces se da que el llamamiento es generacional y otras veces no. Lo que tuvo Josué fue disposición y fe, creyéndole a Dios en todo momento. Y entonces el Señor le habló a Josué en el libro de 1:3 y le dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. El Señor dio una promesa. El Señor dio una promesa. Y en la promesa dijo: va a estar difícil, pero yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Ahí no te está diciendo: grita, decreta, decreta. No, le está diciendo: esfuérzate, porque esto va a costar. Esto va a costar, pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Amén. Solamente sé fuerte y sé valiente. A mí el Señor me dijo: yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo lo creo. Cuando a veces he tenido liberaciones así, hermanos, que el Señor me usa para hacer una liberación, y veo que gruñen, se retuercen y pegan en el techo, porque todas las cosas que hace una persona que está manifestada es querer meterte miedo. Es quererte meter, pero en mi cabeza hay: no estoy sola. Él dijo que Él iba a estar conmigo donde quiera que yo fuera. Yo no estoy sola, y en el nombre de Cristo Jesús, sales fuera. Me agarro, me empodero la palabra que a mí me entregó. Y entonces, como le creí, no va a haber quien me haga frente ni uno solo de mis días, porque no soy yo y no estoy sola. ¿Qué palabra te ha entregado el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué poder te ha entregado el Señor? Porque la palabra que Dios te haya dicho, ese es el poder. Esta es la fuerza con la que vas a ir y vas a hacer tal cual el Señor te dijo. Amén. Amén. No estoy sola. Él estará conmigo, porque esta promesa de Él estará con nosotros hasta el fin del mundo es para todos aquellos que han creído en su nombre
y no los va a dejar solos, no nos va a dejar solos. Y en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos en nuevas lenguas, pondremos manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y Él estará con nosotros. Esta palabra es para todo aquel que cree en su nombre. Ejecútala, créele, deja ya de estar encerrado. Te ha llamado a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro, a ser ministro. ¿Crees tú que se te va a desarrollar el don estando encerrado y sin mover un dedo? La fe sin obediencia se pierde, es vana. Amén. Amén. Es así como enterramos las promesas que Dios nos da. Y en la ignorancia, así como un Gedeón, empezamos a preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Amén. ¿Ok? ¿Por qué no se cumple lo que Dios te prometió? ¿Qué te han enseñado? ¿A gritar? Pues hoy en el nombre de Jesús, en vez de gritar nada más, decreta, decreta, el Señor te dice, acciona, ejecuta, créeme, camina, muévete. Yo te daré el respaldo, yo estaré contigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el libro de Santiago al respecto, hermanos? ¿Ok? En Santiago 2, 17, 23, ya con esta casi termino, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero créele completo, hermanos, créele completo. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Qué es esterilidad? No da frutos. No, ¿y qué es no frutos? No hay promesa, no hay nada. La fe sin obediencias, sin accionar, sin obras, es estéril, se muere, se pierde, se entierra. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el mar? Amén. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Cómo se va a incrementar tu fe si no accionas? Te lo voy a volver a leer. Dice, ya ves que la fe actuaba, ¿qué? Juntamente. La fe juntamente con las obras. Y como resultado, la fe fue perfeccionada, incrementada. ¿Ok? ¿Cómo se incrementa la fe? Accionando, ejecutando. ¿Cómo? La primera vez que tú le creas al Señor de ve y ponle las manos a ese enfermo. Ay, no, ¿y si no se sana? Pero ¿qué tal si accionas, si le obedeces y ese enfermo sana? ¿Qué va a pasar? Tu fe va a ser incrementada, va a ser perfeccionada. Pero si no tienes la fe para ejecutar, no va a pasar nada, hermanos. Dejemos de estar gritando. Llegó el tiempo de accionar, de creer, de moverse, de caminar para que el mar se abra. Amén. Amén. ¿Ok? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ok? Buscad el reino de Dios y su justicia. Ok, ya sabes cómo buscar la justicia. Y después las añadiduras van a venir. La justicia viene acompañado con fe más acción igual a bendición. Pero créele, pero ejecuta, pero hazlo, hermano. Y en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra hoy quede sembrada en tu corazón. Que diga, amén, Señor. Uno, ya sé que me escuchas, pero ahora yo te quiero escuchar. Y no lo que yo quiero escuchar la instrucción que me estás dando para salir del hoyo. Y cuando me des la instrucción, voy a tener la fe para creer. Y voy a tener tanta fe que voy a ejecutar, que te voy a obedecer. Y entonces yo miraré todas esas promesas que me has dado. Todas esas promesas. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios incremente nuestra fe. Para que Dios nos dé ese poder de poder creerle y caminar sobre el mar con una sola palabra que Él nos haya dado. Si Él dijo, ven, atrévete a sacar el pie de la barca porque Él te va a sostener. Imagínense si Pedro lo hubiera dudado, no hubiera experimentado ese poder de la fe de caminar por el mar.
Creámosle al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos la fe necesaria. Prepara nuestro corazón para que sea obediente a tu palabra, Señor. Que podamos creer a pesar de la circunstancia que estamos pasando, de la situación. Para que podamos empezar a construir cuando tú digas que construyamos. Para que empecemos a poner un pie fuera del campamento cuando tú nos envíes fuera. Ayúdanos, Señor, para empezar a caminar antes de que ese mar de problemas se abra, para que nos dé paso. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Padre de gloria, te damos gracias. Sabemos que tú provees, que tú das, que tú bendices, Señor. Te creemos que nos amas más que nosotros mismos. Confiamos y creemos en tu instrucción. Hoy yo me quebranto ante tu presencia. Si gustas orar conmigo, hazlo, hermano. Y te pido perdón por haberte culpado o responsabilizado, o no haberte creído porque las promesas no llegaban. Señor, ahora entiendo que tú siempre estás dispuesto, pero mi carne y mi voluntad me sometieron. Y hoy quiero poner esa carne, someter esa carne y esa voluntad. Y hoy yo quiero hablar con mis labios y decirte, Padre, que se haga tu voluntad por encima de mi voluntad. Espíritu Santo de Dios, dame las fuerzas para ver lo que todavía aún no se ve en lo natural, pero que ya es un hecho en el mundo espiritual. Cada palabra, cada promesa, cada habilitación, cada bendición, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor, que para poder que alcances a mi esposo, a mis hijos, primero me tienes que transformar a mí. Ayúdame, Señor, a creerte. Siempre buscamos, Padre, lo más fácil, que cambies a los demás, pero yo quedar intacta, corrompida, quebrantada, Señor, dañada. Señor, ayúdame a oír tu voz, enmudece mi voluntad, enmudece mis sentimientos, Señor, que me dan obstáculo para escuchar tu instrucción y creerte. Perdóname, Padre. Ahora yo vengo, Señor, y me pongo a cuentas contigo y te digo, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Haz conmigo conforme tu voluntad, para que yo termine la carrera por la cual nací, Señor. Sea mucho, sea poco, yo sé que tú estás conmigo y que donde quiera que yo vaya, tú estarás. Y donde está tu presencia, siempre hay sobreabundancia. Hay una nube que nos cubre, que nos protege. Y son millares de ángeles, como dice tu palabra, que son enviados, Señor, a razón de los herederos de la salvación. Que no estamos solos, Padre. Y te doy gracias por ello. Si me has llamado a hacer alabanza, Señor, que salga de lo más profundo de mi ser. Si me has llamado a predicar tu palabra, donde quiera que tú me envíes, yo voy. En el nombre de Jesús, Señor. Si me has enviado a discipular niños, a los de la nueva porción, de la doble porción de los tiempos venideros, dame el amor y la paciencia. Señor, quiero hacer lo que tú quieras que yo sea. Y repite, yo soy lo que tú quieras que yo sea. Yo me llamo como tú me has puesto, Señor, porque el Señor nos cambia el nombre y te puede llamar princesa, fructífera, siervo, amado, hijo, hija. Créele, porque es así como el Señor te contempla. Padre, yo te doy gracias por haberme permitido este domingo compartir tu palabra. A ti doy el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios los bendiga, hermanos.